a descubrir la magia del cine que te hará vivir en el top 9. Filmpris Venezuela, tu guía de audiovisual. Amiga, nos encontramos en tu programa La Ventana de Conocimiento Audiovisual, Filmpris VNZL, aquí con nuestros hermanos Manaure y Sebastián de Peinetas Producciones. Ellos nos van a contar y nos van a dar su punto de vista del proceso audiovisual, cómo aprendieron, sin más nada que decir. Peinetas Producciones, Manaure, Sebastián. Cuéntenos cómo se toparon con este medio de la producción audiovisual y cómo se dieron ese contacto a este maravilloso mundo. Bueno, primeramente estoy agradecido de poder estar aquí en tu programa, nos sentimos bastante orgullosos. Bueno, mira, todo comienza y tuvo primer contacto en la Escuela de Cine y Televisión. Por lo menos en mi caso, cuando yo llegué ya Manaure ya estaba, tenía un año ya allí. Y bueno, creo que el primer contacto fue allí y después se extendió hacia UNEARTE. Todo parte de una inquietud, eh, querer contar cosas con imágenes, con fotos, con videos. Y bueno, la escuela nos sirvió para aprender, para realizar y para tener ese clic y esa motivación de realizar, de siempre producir de la serie. Y bueno, la UNEARTE complementó esa parte práctica con la parte teórica, con la parte más de semiótica de los símbolos y bueno, de saber la estructura con las que se hace un audiovisual, sea cine, sea videoclip, sea documental, eso pues. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación a este programa. También agradezco a JMax Producciones por el espacio que nos están ofreciendo para poder registrar esta entrevista o este Sí, podcast. gracias. Gracias, JMax. Bueno, como dice mi compañero, pasaba algo que cuando tú conectas con la escuela de cine, empiezas a otras prácticas culturales que no son cotidianas. Una de esas prácticas que había en la escuela de cine era que normalmente antes de comenzar las clases o después de comenzar las clases, la gente se sentaba en la sala a hablar de cine. Normalmente uno, con mi experiencia, no sabía mucho de cine culto, ¿no? De Hollywood, europeo, esos espacios que uno, ¿verdad? No tan culto, pero ellos sabían algo. Podían hablarte de muchas películas, de tal director. Uno se sentaba ahí. En mi caso, como no sabía nada, me sentaba a escuchar. Porque sí venía con una información pop cultural del reggaetón, de toda esa cosa del liceo y, oye, decía, yo no conozco ni a los Beatles, ¿qué es esto? Y entonces tenía que sentarme a escuchar. En ese espacio uno se sentaba, también conecté con Sebastián, que uno normalmente se sentaba ahí, y era como escuchar cuentos de todos. Poco a poco fuimos relacionándonos, hablando, conociendo, hasta que descubrimos que viene de Guatire, yo soy de Guarenas, que él en códigos como que me enteré hace poco que él en su escuela estudió mucho danza tradicional, la cultura venezolana, y yo venía también de esa construcción de la Fundación Vigo. Entonces, hoy en día me doy cuenta cómo hicimos feeling y cómo seguimos trabajando, porque había como una identidad local de Guarenas Guatire que estaba llegando a la escuela de cine y que teníamos inquietudes muy parecidas que contar. Y es ahí donde Sebastián me hace la propuesta, como que, mira, ¿qué tal si eso que vienes desarrollando en el medio de hip hop, que es donde también nos adentramos, nos conocemos también, urbanos, ya lo formalizas y hacemos un equipo de trabajo? Ahí me costó mucho porque uno tiene ese tema yo, pero con el tiempo aprendes que no puedes hacer solo. Y entonces esa visión madura de formar un equipo me la impulsó Sebastián. ¿Ves? Vamos a crear, ¿qué tal este nombre? Que lo tengamos como afro, Sí. y teníamos esta identidad, ¿qué tal Peinetas Producciones? Y yo duré varios días pensando, pero con el tiempo y no, ya va, pero a lo mejor esto es una oportunidad dentro de este espacio donde habían chamos que venían de Latillo, de la Mercedes, que no conectábamos mucho con ellos, queríamos, pero a la vez no, tal vez no se te permite por los códigos de lenguaje,
sociales y vamos a la oportunidad. Entonces, fíjate que hasta actualmente, después de 10 años, 11 años, estamos aquí buscando de seguir desarrollando esas inquietudes que traen con nosotros de nuestra identidad y nuestra cultura. Que ahora vamos a hablar de la parte educacional. Ahorita, desde su punto de vista, como cuando comenzaron a la universidad, ahorita, ¿sientes que falta más educación, que los revisadores ahorita sepan más de lo técnico? ¿Qué opinan ustedes de la educación actual venezolana en las universidades? Bueno, ha habido bueno, desde cero, cuando uno entra desde cero, creo que te enseñan desde el principio, desde lo que es la historia, desde lo que es la parte técnica, desde lo que son, de dónde viene el cine, lo que son los planos, cómo se compone, qué es lo que se le llama producción audiovisual y cine, como tal. Pero ha ido variando, ha ido avanzando con la tecnología, con el cambio, con el paso del tiempo ha ido variando lo que son las estructuras, lo que es el formato, y también creo que también es la enseñanza. Lo toca mucho porque si el cine viene de lo analógico, viene a paso a lo digital, ahorita el siguiente paso es el tema tecnológico, de que ahorita la parte de lo que son los teléfonos quieren equipararse a realizar también desde allí, pues. Entonces ya la educación tradicional que se sigue dando ya varía un poco, ya es un poco más híbrida, porque el realizar y el qué hacer ya no se limita nada más a una cámara o a una forma, estructura, a un formato, sino también abarca esto. Han habido también otras maneras también de contar, creo yo que también es otra de las cosas que nosotros vimos como que referencias de películas y de programas o de estilos que se hacían, que eso ha mutado en el tiempo y ahora son más mixtos. Ya no es como es esta línea por aquí, y tiene que ser así, sino que bueno, ahora el mismo hecho un audiovisual de tradición, ahora puede ser tradicional, pero en un contexto actual, un contexto cotidiano, por ejemplo. Bueno, todo siempre va a depender hacia dónde va, si es hacia el cine o a la reproducción audiovisual. Pero digamos que en las herramientas actuales que se están desarrollando en las escuelas, creo que justamente hay como una variedad porque se ha disminuido el tiempo de estudio en las instituciones, pero es porque hay un sistema llamado Internet, ¿ves? Que te facilita el conocimiento. Sin embargo, yo me he puesto a comparar entre las personas que pasan por un proceso de estudio y las que no, y puedo ver que hay una comprensión en la narratividad, en qué se cuenta, cómo armar y qué valores transmito en eso, porque cuando tú pasas por ese filtro de estudio, desde un principio te dicen, al manipular la imagen, pues te estás metiendo en un proceso, o puedes entrar en una responsabilidad social porque estás tocando imágenes de otros, el rostro, estás grabando imágenes de otros. Entonces, hay cosas que la educación te ayuda, pero hay cosas que la actualidad te ayudan a aprender más rápido. Entonces, esto hay como un filo, un límite, un hilo que se puede cruzar cometiendo errores y hay que estar muy pendiente, que no se dicen. Por ejemplo, hay algo que te dicen en la escuela, cuando tú produces algo, una producción audiovisual, es como una fiesta, como si estuvieras organizando una fiesta, más no es una fiesta, ¿ves? Entonces cuando se está produciendo una, una película o algo así, hay que saber tener conocimiento educativo del orden, de estructura, de producción, departamento de arte y todo eso, y saber en qué momento estás haciendo lo que te gusta con un montón de amigos y en qué momento tengo que respetar ciertos límites para no dañar la toma de la producción, dañar el sonido. Por lo cual el estudio
que está actualmente sí aporta, ¿ves? Sí ayuda, pero hay que tener mucho cuidado, quién lo está obteniendo, cómo y para qué, ¿Para qué lo usa? para que lo use. ¿Sientes que se está respetando esto que hemos avanzado, que el cine ya abarcó otra tecnología, la tecnología? ¿Sientes que estas nuevas producciones o esta nueva generación respeta el lenguaje, la narrativa del lenguaje audiovisual? Eh, Tiene conocimiento sobre cómo contar o cómo hacer una historia con imágenes, vamos a decirlo así. Pero hay contenido, que sería como muy amplio para decir varios, pero a veces todo está en lo que decía el compañero, cómo lo aprendes y cómo lo ejemplificas, pues. A veces hace falta como más detalle y más hincapié sobre lo que estás diciendo y cómo lo estás contando y hacia dónde vas, pues. El objetivo, que sea algo como objetivo. Pero hay mucha réplica de formatos y de formas. Entonces la gente replica, pero no entiende, no le da como que dice un porqué, un sentido a lo que están realizando. Sí, en una experiencia audiovisual en la UNEARTE, donde un chico que estudiaba con nosotros hizo un video, se salió esa estructura que estaban enseñando y tuvo éxito, siguió el camino, le fue bien, se salió a la universidad y continuó y le va bien. Pero sin embargo, la formación o la estructura te puede ayudar a que puedas perdurar algo por mucho más tiempo que todo esto que está sucediendo con ese boom audiovisual. Porque creo que repetir lo que es exitoso a veces no es tan difícil, porque tienes la guía. Hay muchas películas, lo que tienes que hacer para que a la gente le guste, ¿ves? Pero crear una identidad, darle a Venezuela, a tu ciudad, a tu entorno, una manera de que la sociedad lo reconozca y que diga, mira, en Guatire, la estética de San Pedro, y todas las películas, en Guatire, la serie, la publicidad, impera la estética de San Pedro. Lograr eso hace que tu nombre tal vez perdure más que un éxito, ¿ves? Claro, depende del objetivo de cada quien, pero creo que el aporte social de darle a Venezuela esa posibilidad de que tu estudio le da una identidad a una zona, ciudad, puede que ayude bastante a esa construcción social o a ese cine que queremos que sea diferente. ¿Sientes que en Venezuela hay un monopolio en el cine venezolano? O sea, que son contados a las cuales el gobierno financia películas. ¿Sientes que ha habido monopolio o todavía lo hay? ¿Y qué nos falta en el cine venezolano? Sí, hay una especie de, vamos a decirlo así, de monopolio, pero no solamente con la gente a la que le aprueban los recursos, sino es sobre todo es que se le aprueban los recursos siempre es a una forma, a una estructura de hacer y que esa estructura, a pesar de que la gente lo cumple, muchas de las películas no cuentan nada, o sea, son anécdotas, no son historias de verdad, son narrativas. Entonces, creo que aprueban siempre son, más allá de los nombres, como digo, siempre son como que las mismas ideas. Y eso es lo que predomina. Creo que bajo la estructura aristotélica, que es la que se maneja, es el único formato que hay y creo yo que también forma parte de la gente que aprueba eso porque detrás de eso, detrás de ese dinero, hay personas que les conviene saber qué contar y qué mostrar y cómo se ve, como dice él, qué mostrar de Venezuela. Pero de repente, ¿por qué no hacer algo diferente? Y hacer una película donde haya de repente un salto en el tiempo o se cuente con otro tipo de estructura de guión que es difícil.
creo yo que se debería de romper más bien esa forma. Y si no se rompe esa forma, porque un, hay un grupo que maneja eso. Claro. Yo creo que en este caso es como saber, tú me estás hablando del espacio gobierno, ¿no? Venezuela, como tal. Entonces, más allá de si están, si hay un cierto monopolio, es también saber la búsqueda que quieren ellos como proyecto de gobierno, ¿no? En qué andan, qué están buscando. Y lo que yo he visto últimamente es que están buscando reconstruir la historia audiovisual de ciertos hechos históricos, ¿ves? Entonces, como he visto como hincapié mucho en eso, ¿ves? Y entonces, posiblemente, esa es su búsqueda. Entonces, tú no tienes que saber como que en qué terreno estamos para poder moverse, ¿sabes? Y si te das cuenta, hay un terreno, este, que impera un lenguaje o algo que contar desde los intereses económicos, ¿ves? Entonces, tal vez cierto tipo de personas o cineastas les interesa contar eso y tal vez otros no. ¿Ves? Eso es lo que estoy viendo. Entonces, ¿quién se adapta a ese sistema? ¿Y quién se adapta a otro sistema? Pero tal vez adaptarse a otro sistema implique tal vez moverse de lugares, ¿sí? Para que en otros espacios te puedan patrocinar. Pero sí hay un cierto tipo de directores que imperan en la narrativa cinematográfica venezolana. Y eso hemos podido ver. Y hemos visto también cómo otros poco a poco se han ido, Rompen. van rompiendo y van Siente entrando. que se hace un buen cine venezolano, se hace un buen cine, Mm, Mira, o no hace falta. yo te puedo decir que sí de forma relativa, porque a pesar de que puede que a mí no me guste lo que cuentan, está allí. O sea, llegó en el sentido de que se hizo la producción. Por ahora falta hacerlo. Entonces siento que técnicamente y a nivel de producción sí está bien hecho, pero a nivel de historia le falta. Entonces es Por lo menos sí. podemos comparar nuestro cine con un cine estilo Hollywood. Fue uno de los primeros, pero podemos llegarle. Yo siento que sí, pero es como dices tú, falta es eso de cómo contar historia se ha hecho difícil porque la mayoría todos cuentan lo mismo. Películas de droga, vaina, y eso es lo que yo veo que, que se ve en pantalla. Te estás diciendo que estás preguntando si nuestro cine puede compararse. En este caso yo diría como que dependiendo de eso, dependiendo de, como te digo, de cada director, en cada que se proponga, porque hay directores que no han pendiente de compararse con Hollywood. Hay directores que han pendiente de ir a un festival en Europa, ¿me entiendes? Y entonces si de comparar, hay registros, pues que te dicen, mira, una Margona Serrat se llevó un premio y se comparó, ¿me entiendes? Unos hermanos Rodríguez se llevaron unos premios Excelente, y se hermano, mucho compararon, saludo ¿me entiendes? para su Una Oriana Fina Torres. Fina Torres se comparó y ganó premios. Entonces, si hay un cine reconocido, si hay un arte reconocido y si hay una identidad que reconocen de afuera como cine venezolano. Pero es importante recordar que son trabajos o realizaciones audiovisuales diseñadas para que perduren. Es muy diferente a hacer un contenido cinematográfico para recrear, ¿ves? Más de Porque yo creo que en entretenimiento. cada uno es investigación. En Oriana es una investigación narrativa, que ahí donde difiero de mi hermano acá. En Oriana hay una manera de contar una narrativa increíble, que donde tú la vuelves a ver, la vuelves a ver, la vuelves a ver y te da información y más información de un solo personaje, de una sola persona en su casa, y te da información de su familia en 3 temporadas. Pero es porque esa persona estudió la narración, ¿ves? Indagó. Entonces, tienes que indagar que Fina Torres viene de un sector
económico, con capacidades de estudiar algo y pudo lograr. Entonces, ¿dónde está ubicado el cine en el contexto social? ¿Todo el mundo podía estudiar cine como ahora? Creo que no. ¿Ves? Entonces, los que tenían capacidad de hacer un buen cine, tenían la capacidad de lograr un buen estudio, pagar e ir a Europa para estudiar. ¿Ves? Con el tiempo se ha facilitado el conocimiento y ha venido hasta este punto para nosotros poder obtenerlo. Y donde Sebastián y yo podemos estudiar cine actualmente. ¿Ves? Sin embargo, los programas para transmitir el conocimiento audiovisual pueden mejorar para que lleguen a más sectores, más lugares. Pero es que está claro que es un estudio caro. No es barato. A nivel mundial el cine es caro. ¿Ves? Una cámara, ¿sabes lo que vale? Entonces, creo que hay que tener como esa claridad de quién produce la película y ver si esas personas quieren compararse. Pero si hay unas películas como la de Simón Bolívar que compitieron para verse hollywoodense hace poco, ¿ves? Y hay películas que compitieron para ir a Europa. Entonces, dependiendo de... Pero si hemos llegado con el tiempo, con la preparación de los técnicos, porque sabemos que muchos técnicos del cine, por ejemplo, Román, que no tienen la preparación. Pero actualmente estos técnicos tenemos preparación. Entonces posiblemente podamos lograrlo. O ya lo logramos. ¿Ves? De estar ahí porque hay cineastas dentro de Hollywood, venezolanos. Entonces, sí, creo que si de comparación, de narrativa y lograr algo, ya hay venezolanos en Hollywood. De las películas que has visto venezolanas, ¿cuál ustedes ven que fue su punto de partida a nivel de referencia en la realización que aprendieron bastante? Bueno, hay varias. De hecho, la que él comentó es una. Es una de esas, que es la de Oriana, la de Fina Torres. Esa es una, para mí, personalmente para mí, esa y Secuestro Express. Y también una que se llama Elipsis. Que todas esas, bueno, menos Oriana. Oriana sí la vi cuando empecé a estudiar, pues. Creo que es una película referencial para cualquier estudiante porque, es cierto, tú la ves y tiene muchos recursos técnicos desde la semiótica sobre la historia que ella está contando allí. Las otras sí son más de, por lo menos en mi caso, que con esas que te comenté, con el Lichi y con Secuestro Express, era la forma de contar y de mostrar una realidad como tal. Una por la forma en que saltas en el tiempo, como ocurren los saltos de las historias, y la otra sobre un hecho puntual que pasó también hace mucho tiempo sobre el tema de los secuestros, que era algo como increíble escuchar de repente eso en modo noticia y que sacaron una película de eso, pues. Ya con el tiempo, después tú pones a desglosar y a estudiar eso mismo y te das cuenta de saber si en verdad es como que adaptada Por lo menos yo aprendí a los mucho a nivel entornos. técnico de la Hora Cero, mano. Fue una película que a mí me marcó a nivel de realización que dije, wow. Claro. Claro, en ese caso, fíjate que es muy interesante cuando yo vi Hora Cero también, porque Hora Cero te dice, mira, eso que tú me estás hablando de Hollywood, se puede lograr esta calidad en Venezuela y en esta zona, contando estas historias a estas personas. ¿Ves? Hora Cero te dice, sí se puede, lo hicimos, lo logramos y tú puedes lograrlo también. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, en Hora Cero fue una referencia para mí también. Mira, sí se puede, ¿por qué no? Mira la zona, mira quién están mostrando, mira los personajes. Y la historia. Hay algo similar y reconoce esos códigos sociales, sí. Entonces, creo que puedo contar cosas. Eso Hora Cero ayudó mucho. Pero, repito, a mí me impactó mucho o me diseñó mucho Oriana de la narrativa de un personaje. No, y el guión. Si tú haces un guión Ujú. bien estructurado, la película te va a quedar fina. Si el guión está mal, siento que la película va a ser Entonces, por ejemplo, en todo Oriana, parte del guión.
Y lo que me enseñó en el guión de Oriana fue que puedes hacer una película con tantos recursos de buena calidad, que llame la atención y que atrape y gane premios. ¿Ves? Oriana fue una referencia para mí, y así se puede, que hay cosas muy interesantes en cada venezolano, en cada persona en el mundo, que simplemente es contar eso interesante a nivel narrativo en el audiovisual. Con Secuestro Express fue otra experiencia que yo tuve, porque algo que vengo debatiendo con Sebastián, cómo Secuestro Express impacta en la sociedad venezolana y cómo una película puede llevar a que una palabra sea moda y que una película eduque a una sociedad para hacer algo. Porque hay que evaluar, como siempre he dicho a Sebastián, qué pasó después de Secuestro Express y qué aprendió la sociedad con esa película después que marcó. Entonces, ¿qué pasa? Me enseñó que el cine sí educa a la sociedad. Tiene un impacto. Tiene un tiene un impacto gran impacto. y ahí es donde tienes que tener mucho cuidado que estás contando porque eso posiblemente lo puedas ver reflejado en tu propia familia, sin tu querer. Como una profesora que tenemos nosotros que ya decidió, mira, ya paro esto acá porque no me interesa seguir replicando esta situación en Venezuela. Eh, Vamos a hablar ahorita de esta nueva generación que estamos viendo, de la parte educacional, también empírica. ¿Sienten ustedes que eh, la parte técnica universitaria es importante para un realizador, o un realizador puede hacer cosas grandes sin tener eh, estudio? Bueno, si te gusta algo, te interesa aprender algo, saber algo, creo que la solución es esa, pues tienes que estudiar, tienes que tener el hambre y sobre todo tener inquietud. Creo que en este medio, por lo menos del arte, del audiovisual, las personas que están es porque en algún punto de su vida, de algo, tuvieron esa inquietud. Y la inquietud es de querer contar. Y para contar, para saber contar, creo yo que te tienen que decir, mira, este es el proceso. O aquí es donde está, como esta guía. Ahora depende de ti y de lo que tengas aquí, replicarlo y hacerlo. Hay otras formas y otras metodologías nuevas, retomando el tema de la tecnología, que ha hecho que lo puedas conseguir cosas de conocimiento o para aprender. Hay mucha gente autodidacta que se ha ido hacia YouTube, que es que te da respuesta. Los tutoriales. Sí. Siente que los tutoriales enseñan, puedes aprender con viendo tutorial, no a la universidad. Mira, sí y no. Necesitas al final, como que dices, la parte académica para entender ciertas partes teóricas y después aplicarlo. Ojo, la parte empírica siempre está en uno, pues, porque creo que el hecho de crear y de querer tener esa hambre, viéndolo tú, mira cómo se hace, tratando de replicar lo que ves, es lo que te lleva a eso. Claro. Como digo, pues puede ser, si tienes la oportunidad de formarte, muy bien, pero si de repente no lo tienes, tienes que buscar los recursos o de repente juntarte con personas para aprender eso, pues. En mi caso ha pasado así, en nuestros casos ha pasado así. Aparte de estudiar, también nos hemos juntado con personas que tienen mucho más tiempo en el medio, con mucho más conocimiento internacional o nacional y que se nutren. Claro, yo creo que en este caso se pudiera dividir el panorama para poder ver si es bueno o es malo. Porque entonces en el medio audiovisual podemos estar la acción de replicar y la acción de crear, ¿ves? Y cada persona que llega a estudiar audiovisual viene con un interés o que se acerca al medio audiovisual, un interés de dar una información que está en su cabeza, que considero que, mira, esto es súper importante, tengo que contarlo. Como me pasó en la escuela de cine, que llegó una persona de inteligencia policial que tenían experiencias que él quiere llevar al guión, que no lo dejan dormir, ¿sabes? Entonces yo sé que esa persona va a crear algo que él vivió, por lo cual quiere estudiar. Y hay personas que agarran una cámara sin estudiar, empiezan a replicar información que vienen consumiendo todos los días. Y ahí es donde podemos entrar a algo que puede perjudicar o no cierto tipo de proceso
que es malinterpretar el medio cinematográfico y pensar que este tipo de procesos audiovisuales, de tutoriales, de marketing publicitario de redes, es lo mismo. Entonces creo que el punto está donde se divide los objetivos, ¿ves? Y es donde se ve si es bueno o es malo. Pero lo que creo que el problema es pensar que este charco puede venir a este charco y este charco puede llegar a este charco como si nada. Nosotros como cineastas, como estudiantes del cine, del proceso audiovisual de la historia, del proceso publicitario que ha logrado el cine, hemos tenido que volver a aprender, sentarnos con una persona de marketing digital y aprender y decir, bueno, sí, yo no sabía de esto, vamos a ver qué me ofreces tú. Y decir, sí, bueno, esto es un nuevo conocimiento, cómo se maneja el medio audiovisual en el Instagram, vamos a ver qué estrategias nos vienes tú. Entonces, sí, es porque queremos abordar un tema, pero en ese tema ya hay gente que tiene un conocimiento, pero más no significa que sean especialistas en el cine. ¿Ves? Entonces, es como que saber dividir cosas y que para cada cosa puede ser bien o mal. También hay algo que quiero agregar, que a veces las personas cuando quieren aprender sobre audiovisual, sobre producción audiovisual o sobre cine, olvidan de que es- esto es una producción de sentido. O sea, ser cine, producir audiovisual es producir sentido. O sea, está generando sentido. Lo que muestras, lo que creas, va a llegar a alguien que lo va a ver y va a reaccionar a eso. Va a tener algo que entra por aquí, pero que en verdad está es dándose en el inconsciente, Sientes el que mensaje. Exacto. el cine o la producción audiovisual se ha vuelto moda. Ay, no sé. Mm, Ahora todos hacen audiovisual, yo lo voy a hacer. bueno, creo que vamos a ponerlo desde los términos, vamos a hablar desde los términos. Creo que ese término sería más a lo que se le llama ahora creador de contenido o creadores de contenido, que son esas mismas personas que también graban, editan, pero de repente su término es ese, es crear contenido, no es producción audiovisual. Pero lo mezclan y eso se confunde. Sí, la confusión es una de las cosas porque estoy haciendo programa. Ok, Porque hay esa confusión. Igual de que comunicación social no es lo mismo de ciencias audiovisuales, entonces confunden la carrera. Si exacto. tú quieres hacer audiovisual, tienes que estudiar ciencias audiovisuales, no comunicación. Entonces hay como una fuga de información. Sí, creo que hay un mal entendimiento en los términos como tal, porque nosotros podemos decir, mira, nosotros somos cineastas o documentalistas, ¿ves? Pero no podemos de repente hacer lo que hace alguien de marketing digital, ¿entiendes? Que que lo entendemos y que es prácticamente es algo que ya estaba, pero que ahora se le da otro nombre. Y creo que es eso, creo que cada persona entiende de acuerdo a cómo llegue la información a ella o cómo él llegue. Nosotros llegamos directamente a estudiar cine y entonces nosotros tenemos ya es un implante de eso. Pero las personas que de repente no llegan a una universidad de eso, sino que ven desde aquí y dicen, bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se replica? Yo quiero hacer algo así. Empiezan a agarrar herramientas y le dan el nombre que sea. Y se vuelven blog. Se vuelven, no sé, como realizaciones de blog. Pues. Los creadores de contenido se podrían decir que son blogueros, ¿cierto? Claro, es como porque tenemos que recordar cuando nace este proceso de empezar que todo el mundo, de que todo el mundo puede grabar. Cuándo nace y para qué. Entonces, si nos ubicamos en cuándo nace y para qué, creo que entra en un punto del Internet, cuando el Internet sea funcional para que tú como persona puedas tener tu empresa, desarrollar tu economía y promover algo que tú piensas. Entonces, cuando eso sucede, cuando te dan la posibilidad, todo el mundo agarra ese recurso, que es la masificación de lo que yo pienso, lo que yo soy o lo que quiero con mi economía. Entonces, podemos ver cómo se está tomando la decisión de no tener jefe, de tener tu empresa, de crear tu espacio en las redes sociales y crear contenido para tu ganancia
personales. Entonces creo que si lo ubicamos ahí, entendemos que esa moda tiene un objetivo de ventas. Entonces no es decir, mira, se está dañando o se está modificando el cine. No, se está más bien habilitando una manera de escribir y masificar quién eres tú en un espacio. Un espacio que puede ser vulnerable o no, que puede perdurar o no. Pero digamos que funciona para eso. ¿Cómo ven ustedes la producción audiovisual en general con esto de la tecnología en 5 años? ¿Crees que el cine de formato vertical de las cámaras, esta tecnología lo reemplazaría? O sea que ya los teléfonos es lo de último grito. ¿O qué opinan ustedes de eso? Bueno, mira, partiendo como siempre de la historia del cine, eh, las salas de cine, las pantallas son en horizontal, pues, y todas las cámaras que van a sacar de aquí a 100 años van a ser en horizontal. Y eso es un formato que, bueno, va a perdurar. Pero también con el paso de estos nuevos formatos, porque los nuevos formatos más ya la tecnología, se han habilitado para que de repente hayan festivales, hayan muestras y salas, porque hace poco nos vimos que hay salas de cine vertical. Entonces, en- hay que dejar claro que el cine se cuenta de una forma y con cámara. Y por mucho que avance la tecnología, creo que un teléfono no va a poder llegarle o superar una cámara. Y todo es porque no puede llegarle a esa profundidad, pues a esa calidad técnica que le da. Pero es válido, son válidos, como quien dice, los recursos. La cuestión es cómo utilices tú esos recursos, qué es lo que quieras tú contar, porque creo que todos tienen como diferentes inquietudes, interrogantes, incluso en los mismos debates ocurren las catarsis y es cuando suceden esas ideas como que nosotros estamos aquí hablando, pero ahorita mismo se me está ocurriendo una idea para yo grabar y bueno, hacerlo pues. Pero es eso pues. Creo que no va a poder, como dice, superarlo. Va a quedar, pero en otros formatos y creo que también todo está en que estos formatos verticales también tienen como un tiempo. Y eso es completamente diferente a cómo es el cine originario, pues, la producción audiovisual en horizontal, pues. Creo que el formato vertical es más para la tecnología de aquí y bajo un tiempo como muy específico. Claro, y hay que tomar en cuenta algo, que la moda, la palabra moda, o ese proceso, Tendencia. ese Tendencia. proceso moda o tendencia no nace de la nada, ¿sabes? La moda es planificada. Tal vez la moda que está sucediendo ahorita se planificó 3 años antes, porque el tema, ¿por dónde llega la moda? Por un canal de televisión, ¿no? Por una estructura, por un formato. Entonces, creo que en la actualidad el formato de la verticalidad es la moda de enaltecer al sujeto o a la persona o al individuo, darle protagonismo a la persona, ¿ves? Darle, como pueden ver ahí, en Marilyn Monroe, hay una búsqueda que su cuerpo se vea, pero una imagen sensual en su época, ¿ves? Pero esa misma imagen la quieren llevar actualmente al formato, que es enaltecer la ropa, las figuras, los cuerpos. Entonces, el yoísmo de esta temporada nos invita a lograr el vertical, tanto que está llegando a las salas de cine. Pero si mañana o pasado mañana la moda decide que eso ya no les interesa porque eso ya no vende, eso va a cambiar. ¿Ves? Y lo que va a prevalecer tal vez no sea ni esta ni la otra moda, sea el material que pueda durar con los años para poder reproducirse en un futuro. Porque sabemos que el arte es la representación histórica de una sociedad en tal momento. Y a través del arte que hemos podido comprender cómo el humano en tal época vivió. Entonces creo que si tomamos en cuenta que el cine representa y es parte del arte, va a haber cosas que van a perdurar según su planteamiento material, ¿ves? Y hay cosas que van a dejar de existir. Entonces,
creo que este sistema vertical está existiendo en un punto digital que no es tan estable o que se está buscando que sea estable eternamente, pero sabemos que cuando se te pierde un chip, una memoria de una cámara, pierdes mucha información. Cuando se te daña la computadora, pierdes mucha información. Entonces ahí, hasta el momento, es dudoso saber si eso va a perdurar, pero sí sabemos que tal vez una lata donde está guardada los rollos de una película puede perdurar, puede restablecerse, o como dice el profesor, puede volver a colorizarse. Entonces creo que más bien, como dijo el maestro, se está utilizando más bien es guardar esas información cinematográfica en latas En formato análogo. horizontal. ¿Ves? O sea que creo que se están dando cuenta que esto aún va a perdurar y es necesario para resguardar información de nuestra identidad humana. ¿Qué equipos recomiendas, tanto cámaras o teléfonos, para aquellos realizadores nuevos que están comenzando? Bueno, ¿Cómo yo puedo comenzar y qué equipo puedo comprar? mm, bueno, mira, desde cualquier equipo de teléfono, eh, tenga, sea Android, sea iPhone, puedes producir con una cámara, pues una GoPro, una Canon, una Nikon, te lo puedes hacer. Y creo yo que también para comenzar, porque no todos de repente tienen la oportunidad de una cámara, creo yo también que una forma de empezar en el audiovisual, más allá de los equipos, es aprendiendo también y sabiendo editar. Si tienes de repente una laptop, una computadora, el hecho de tú puedes de repente, yo quiero una cámara, pero si no tengo la cámara todavía, puedo aprender a editar. Si tengo una PC, una laptop. Este sería como una recomendación aparte de las cámaras que estás diciendo, pero esas serían Canon, Nikon, los teléfonos y producir con todo lo que tengan a la disposición a la mano. Tu cámara que diga esto, Esa. en Eh, contraste, en sensor, en todo. wow. Yo diría que la Canon 7D. Esa. Canon 7D. Bueno. Bueno, fíjate que en mi caso, cuando comencé, yo quería una Canon, pero mis posibilidades me llevaron a comprar una Nikon, ¿ves? Y cuando agarré la Nikon, descubrí una gama de experiencias en la fotografía Que no te la da la Canon. que no me la da la Canon. Sin embargo, no me limité a registrar videos, ¿ves? Porque comprendí que el contenido, la información o lo que estás transmitiendo va a impactar, sea como sea, si lo haces bien y si lo cuentas bien en tal sociedad, ¿ves? Entonces creo que las cámaras te dan las posibilidades según su creación, según sus colores, pero tienes que tú saber cómo ese color, esa textura o ese lente, esa imagen que te da ese lente lo puedes llevar a contar algo o a responderte esa inquietud audiovisual que tienes, ¿ves? Entonces, ahí me ha tocado Nikon, Canon, Sony, Lumix, pero en todas imperas el conocimiento de cómo tú abordas la cámara, cómo tú trabajas el ISO, cómo tú trabajas el obturador, reconocer. Yo siempre pregunto, ¿dónde está el ISO? ¿Dónde está el obturador? ¿Dónde está el diafragma? Ah, ok, me ubico. Pero empiezas a indagar en ella y ya te dan las posibilidades. Entonces, si tú agarras una cámara como esta, tú puedes dar un buen documental de un suceso histórico, porque te da una textura, ¿ves? Entonces, ¿cómo tú aprovechas la cámara según el conocimiento técnico que tienes y los lenguajes? Estas son, funcionan para un lenguaje documental casero, o si quieres transmitir eso, ¿ves? Entonces creo que cada cámara te da un matiz o un lenguaje que tú tienes que saber aprovechar. Sí. Entonces se trata, estudia muy bien cómo se componen las cámaras según su marca para que puedas sacar el máximo provecho de todo. ¿Cuál fue su producción junto? ¿Cómo? Su producción como Peineta ya como productora. La primera.
Bueno, fue en la realización, bueno, en realidad fueron dos, pero fue en la realización de un videoclip para los artistas Quechu y Nietzsche, que le mandamos un saludo desde aquí. Este, primero por una materia que se llamaba videoclip en la Escuela de Cine y Televisión, que nos llevó a crear, porque ya Manaure venía trabajando previamente con ellos. Y a raíz de eso, que hablamos previamente, como lo habíamos dicho, de, mira, hay que unir nuestros talentos, nuestras fuerzas, hay que crear un equipo, hay que hacer esto. Esa primera producción audiovisual grande de equipo fue con el videoclip de Quechunichi que se llamó Common, que hicimos hasta también un registro de tras cámara, un making of. Ahí fue donde yo comencé a ver el trabajo de, a ti no te conocía, te había visto por ahí, pero no tenía esa posibilidad de estar como te estamos tratando ahorita. Pues bueno, sí, porque yo vengo de esa parte del audiovisual de lo urbano. Ve, yo comencé en una página web de hip hop, Ujú. que fue una de las páginas que segunda de lascalles.com. Entonces fui ahí fue donde conocí a Manaure y lo vi siempre como fotógrafo. Yo Ujú. me impartí de una vez al video. Ok. No era imagen fija, sino el video. Y yo vi ese audiovisual y de ahí empecé a seguir el trabajo que hacía el brother y me pareció excelente. Por eso uno de los tengo aquí en mi podcast porque ustedes han aportado un buen concepto de la producción audiovisual profesionalmente con pocas cosas. Sí, Que muy pocos logran eso. Sí, no, pues, yo me recuerdo que en esa época, ese videoclip se logró, en ese momento eran con 50 bolívares, que lo que valía, no valía nada, pero se logró eso con 50 bolívares. Y la estrategia era siempre saber lograr contar con lo que se tenía. Y fíjate que ese trabajo no fue, digamos que el primero o el más desarrollado de nosotros dos. Ese trabajo fue el más desarrollado de un grupo como de 15 personas, Sí, ¿me entiendes? yo vi los créditos Y wow. ese grupo de 15 personas venían de un proceso de estudio de UNEARTE. Y ese trabajo se desarrolló y se logró gracias a la información que nos indagó, que nos aportó UNEARTE, que se llama Proyecto Artístico Comunitario. Cómo abordar una técnica, un video, un arte dentro de una comunidad y que resuene con la comunidad, que no se salga de contexto. Y creo que todo ese estudio, esa planificación que nos dio esa materia, nos funcionó para poder abordar en ese momento la localidad con la comunidad, poder respetar primero todos los patrones, todos los departamentos audiovisuales, que es arte, producción, sonido, fotografía, casting, ¿ves? Todo con lo que teníamos. Decirle a todos, mira, tú eres esto, créetelo, ¿sí? Y vámonos para la comunidad. Que teníamos equipos y todo, que con susto, pues, pero también reconociendo que somos de la comunidad, ¿ves? Justamente ahí estaba, nos aportó fue la china, Mari Magdaleno, que trabajaba, que vivía ahí, y vivía, es de ahí, y nos permitió poder conectar con esa comunidad. O sea, una técnica, una planificación, gracias a un conocimiento y una unión de muchas personas que creyeron en un guión. Porque a veces para tú llevar un proyecto audiovisual tienes que estar con personas que crean en esa idea. en ese que quieres contar. Y creo que, oye, de verdad fue chévere, genial, poder lograr que 15 cerebros se conectaran con un video a ese costo. Y creo que resonó hasta el punto que lograste, o es la imagen que tienes al momento de reconocer peinetas en sus comienzos. Y en ese proceso de accionar no hay planificación, es súper planificado. Irte a la calle con un equipo técnico que puede valer $3.000, $5.000 y accionar con un poco de No, y recursos. me sorprendiste con ese video porque yo pensaba, hermano, que lo habías hecho sin guerrilla. Y mira todo lo que está. Pero O sea, que, ya sí, había, fue ya que, había una planificación. Pero es que fue así. Es que antes de eso ya se pasó por el verdadero cine guerrilla para poder llegar. O sea, ya nosotros antes de ese video habíamos pasado ya por ir para la calle,
ya obviamente ya vista, pero era con el recurso y grabar. Eso fue más planificado porque hubo el apoyo de un grupo de gente, se grabó en varias locaciones y había que, bueno, contar con bastante gente porque, bueno, eso que tuviste y que mucha gente lo vio, que nos dijo después su impresión de que, wow, esto es un proyecto macro, un proyecto grande que, ¿cómo hicieron para estar en 4 sitios así diferentes, en un carro recorriendo por un barrio? Eso es algo que poco se había visto de repente en ese No, el momento, pues. concepto me atrapó, me llamó mucho la Claro, atención. claro, Estás jugando chapita en el barrio, que todo el mundo también se integre. yo creo que más bien que, no es que, yo creo que el cine guerrilla, en el proyecto que esté, el cine guerrilla más bien se perfecciona. O sea, no es que hemos dejado de desarrollar cine guerrilla, y no es que eso no fue cine guerrilla, eso fue totalmente un cine guerrilla, pero se ha pulido el cine guerrilla, dominamos el cine guerrilla. Entonces, dominar el cine guerrilla implica estudiarlo, porque meterse a Pinto Salinas a grabar, a la saga, en el contexto donde esté, implica conocimiento, saber hablar con la comunidad, saber relacionarse. Y ahí es donde entran personajes que tienen mucho conocimiento de cine guerrilla, dan clases en la Universidad de las Artes, en las universidades de las Mercedes, y son realizadores de cine guerrilla, pero están educando profesionales actualmente. Y es que ellos pulieron el cine guerrilla, lo dominan. Tanto así que es una estética que está en el concepto y en el diccionario del cine. Entonces, cine guerrilla, si se mantuviera en la no planificación, no entrara en el contexto de diccionario cinematográfico. Sería más como cine experimental. Entonces, se puede decir que el cine guerrilla ya es una estética que Eso me lo dijo la profesora Carmen Rivas que la tuvimos en el programa, Okay. que no le gustaba ese concepto cine guerrilla porque lo veía grotesco y ordinario. Me dijo ese cine experimental. Ya quiera o no, institucionalizó. Y ya deja de ser algo Sí. que no se veía, mira, no, este guerrilla es así, tiene estos procesos, hay esta técnica con la comunidad tal, y tiene una función, ¿ves? Hay libros donde tú puedes ver a un maestro como Pedro Laya hablando sobre el cine guerrilla, ¿ves? Pero fíjate que viene un proceso, ya teorizaron esa estética, que lo podemos decir ¿Qué opina estética. de las series venezolanas que están pasando en YouTube? Que siento que este, hay una persona que implantó, yo no tengo nada en contra del personaje que voy a nombrar, se llama Yazo Gutiérrez, él implantó ese cine guerrilla, siento yo, en mi punto de vista, que fue uno de los pioneros en esa parte de cine guerrilla de contar con lo que hay la realización de lo que sucede en el barrio. Entonces siento que ahora están siguiendo ese estilo de cine guerrilla, lo está haciendo, pero lo están haciendo como que de mala manera. ¿Qué ponen ustedes de las series ahorita que se están dando? Bueno, con el ejemplo de Jackson es que por lo menos de él tuvo que nacer una inquietud, o sea, una necesidad de querer contar, de querer transmitir, y creo que lo hizo bajo como dice, sus recursos. Y siento que él ya pasó la etapa de ese cine guerrilla, porque ya le aprueban ya presupuestos porque lo logró adaptarse al formato, a lo que pedía, y que lo que de repente se hizo con poco, ya puede hacerlo así bajo el formato de la institución, pues. La cuestión es que tienes que tener la necesidad de querer, como quien dice, contar, pues. Y hay muchos ejemplos de cine guerrilla, de realizaciones que, bueno, que después es que tú te enteras cómo lo hicieron, pues. O sea, si tú ves el producto y no te hablan del producto, tú dices que, bueno, eso fue una planificación, pero después cuando te echan el cuento, y eso es como quien dice lo importante y lo grandioso del tras cámara, que te das cuenta ahí de cómo está realizado, pues. De que al final se podría decir, entre lo que es guerrilla, entre lo que es cine experimental, lo que es todo eso, que bueno, que ya se está haciendo más, como dices tú, pues una estética como más marcada, como más pulida. Claro. Mm, cuando mencionas a Jackson Gutiérrez, tú
ahí das la posibilidad de varios temas, ¿ves? Porque entonces podemos ver cine guerrilla de Jackson y podemos ver el logro de Jackson con el cine guerrilla en el cine venezolano, ¿ves? Entonces es donde entramos al punto en que la semiótica impera un poco. ¿Por qué? Jackson Gutiérrez fue una persona que quería contar algo de su barrio, ¿me entiendes? De su zona, que estaba viviendo en su proceso, ¿ves? Pero él al momento de tener la cámara, él va a contar lo que él ha visto. Pero si le preguntamos en el trasfondo, él quiere contar un mensaje, ¿verdad? Él quiere un mensaje social. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando una persona con una cámara agarra y va a una zona y cuenta algo de la zona, ¿me Tiene que entiendes? también saber contar porque a veces hay Porque sin querer puedes contar algo que no querías contar, pero estás repitiendo lo que tú consideras o lo que has visto de cómo se cuenta el audiovisual. Entonces, si tú no sabes que la semiótica te ayuda a saber qué cuentas con tal plano de cámara, con tal posición de cámara y con tal movimiento de cámara, tú posiblemente puedas cometer errores de más bien masificar un error, que es masificar el consumo de drogas, las ventas de tal, Las armas. a querer el quitar eso, ¿ves? Entonces ahí es donde entra un poco el tema de que el reconocimiento del estudio de la semiótica dentro de la narración cinematográfica del cine guerrilla es importante, porque podemos estar cometiendo errores, ¿ves? Pero también hay que aplaudir que el cine o la estructura de Jackson Gutiérrez logró sistematizar un modelo de producción cinematográfica en un sector. Y eso ayudó a que muchas personas puedan querer hacerlo. Pero querer hacerlo no significa que estas personas lograron sistematizar el cine en su sector. Que te reconozcan como cineasta, que te apoyen como cineasta, ¿ves? Y que tengan a ti, a todas como cineasta. Eso es un logro que Jackson logró. Y no nada más en el cine de su sector, sino que ese sector, o esas cosas que quería mostrar él, se replica en muchos lugares de Venezuela. O sea que él lanzó un buen marketing de unas personas que querían verse en la pantalla. Ah, que nuestro deber ahora es modificar la forma en que se ve tal sector y decirle, bueno, Jackson nos ayudó y enseñó que se puede lograr esto acá, pero no, con nuestro conocimiento de pasar por la escuela de cine, por la UNEARTE y por todos los cursos que hemos hecho, creo que nuestro deber es mostrar o lograr o continuar el objetivo, que es poder eliminar ciertas virus o cosas que perjudican a la zona, como las ventas y todo lo que hemos hablado ahorita, a mostrar el verdadero mensaje, que es una persona que le echa pierna, que es una mujer que es una bombona de gas, que es una mujer que trasciende su zona, todo el barrio es pero no es malo, que Mostrar lo trasciende diferente, los arquitectos, no mostrar los ingenieros, las mismas cosas, los porque creo matemáticos que eso- están en la zona. Eso es lo que en verdad como daña un poco la vista, la mente, de que, claro, al final te molestas y te fastidias porque siempre están contando lo mismo, pero lo que se quiere es contar cosas diferentes. de este campo de visual, Mm, mm. producción de cambio, dirección de arte, ¿qué es lo que se enfoca individualmente como persona dependiente de tu mano, de tu hermanito? Ujú. ¿Qué es lo que más te gusta hacer dentro de la organización audiovisual? Bueno, la realización audiovisual ya lo dice que es todo. Eso es como lo primero, pero a mí lo que me gusta y bueno, voy a contar un poco de también cómo llegué, de lo que me formé. A mí me interesa es dirigir. Me gusta bastante dirigir, el crear, pues, vamos a decirlo así. Pero para dirigir y crear creo que pasé por dos partes que me ayudaron bastante y una de esas fue el ser script. Eso fue bastante Súper importante importante una organización. Claro, el en script. la escuela de cine y televisión y la otra fue la parte Y no lo tomo mucho en cuenta. No, es una parte muy fundamental dentro del orden en una producción. Claro. Y la edición. Estas son como que dice las dos áreas. Ya después ya pulí lo que es la cámara, la fotografía y bueno, serían como esas tres pues. La dirección, la cámara y la fotografía. Bueno, La edición. creo que en mi caso, todo como que remota desde mi primer contacto con el cine, que fue como extra en una película. Y cuando tú estás como extra en una película,
con una película potente, bien desarrollada, tú simplemente, tú no sabes qué hay ahí, pues tú quieres estar ahí. Tú no sabes qué hace ese productor que pega gritos, esa persona, pero tú quieres, yo quería estar ahí. Esto me interesa, esto existe. Bueno, esto me interesa. Entonces cuando me adentro a estudiar, uno empieza a indagar y, oye, resulta que me encanta el medio audiovisual, me fascina el medio audiovisual y el hecho de poder estar ahí en cualquier producción me fascina, pero sí pude ver con el tiempo, a medida que escribían guiones, la posibilidad de escribir y llevar, y escribir algo que me interesa y tener el súper interés de dirigir eso. ¿Ves? Pero cuando llegas a la dirección y cometes tus primeros errores, cuando ignoras script, cuando ignoras sonido, cuando ignoras todo eso, comprendes que tienes que pasar por todo eso. Fue mi comprensión, ojo. Comprendí que tú tenías que pasar por todo para poder dirigir una productora audiovisual, una película, que es una empresa. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa cuando, en mi caso, que me encanta dirigir, te tengo que decir que me encanta dirigir, pero para poder dirigir he aprendido a enamorarme de cada departamento. Porque si yo no me enamoro de cada departamento, yo llego y te maltrato como técnico. Porque yo no entiendo que para tú poder hacer sonido, tienes que tener una postura para grabar, tienes que tener un espacio, ¿me entiendes? Y tienes que haber venido a la locación con nosotros. Entonces, si yo voy y te llevo a una locación sin desconocer tu trabajo, posiblemente te maltrate como técnico, te dañe como técnico y no aproveche lo mejor de ti. Y para mí, dirigir es llevar una empresa. Y para llevar una empresa, tienes que saber por dónde pasa el dinero, cómo se mueve, cómo se estructura, cómo se arma la producción, el esqueleto. Entonces, me encanta dirigir, pero es importante reconocer todas las funciones del medio para no ser un dictador. Para ustedes, ¿qué error no recomiendan por su experiencia? Mira, no hagas esto en una organización y eso. Porque a mí me pasa. Mira, no sé, hay como varias. Tengo una... No me pasó, la pude resolver. Y es que no modifiques una planificación que lleva un año por el error o el ego de un talento o un técnico. Que no tengas afinidad. El deber tuyo es saber resolver, porque tú estás jugando con 30 personas, 60 personas, su tiempo, su valor. Y fíjate lo importante en cine guerrilla, cuando todos están apoyándote sin un recurso, tú tienes que respetar un proceso de 3 meses, 6 meses, y no cambiar las cosas así porque tú eres el director. En el caso de director, ojo, me da la gana y pum, porque estás dañando y perjudicando a un montón de personas que están por amor al proyecto, porque están viendo ahí su futuro, porque quieren lograr hacer cosas. Entonces, mucho cuidado con modificar procesos de gran producción por cosas que tú puedes modificar sabiendo, pues es importante que te digo, sabiendo que puedes modificar en edición, sabiendo que puedes modificar con un plano de cámara, sabiendo que puedes modificar con una producción, una toma en específico un siguiente día, ¿ves? Entonces, si tú sabes todos los elementos de cómo contar la narratividad, tú puedes jugar a salvaguardar un día de pauta. Entonces, a veces cuando tú cuartas eso, te puedes llevar por el medio a muchas personas que confían en ti. ¿Y sabes lo que cuesta que confíen en ti? Hoy en día, una persona que quiere un 15 último ya, que quiere un carro, que quiere un apartamento en Venezuela, que confía en ti un proyecto gratis. Entonces, creo que hay que evitar jugar con el tiempo de las personas que apuestan a tu dirección. Eso es súper importante. Sí, creo que es el respetar también los roles dentro de cualquier tipo de producción audiovisual, respetar los roles y entender que somos humanos todos. Creo que a veces con tanto estrés que uno se mete, uno entiende que el otro siente que es humano, que se tiene que respetar, tiene que tener también una voz. El respetar el rol es que también el otro es una persona pensando, pues. O sea, eso que dices sobre enamorarse de cada departamento es que yo confío en ti,
¿entiendes? Así como tú confías, creo que en mí, también respetar el tiempo y la energía también, creo que de los demás y sobre todo que todo tiene que ser como muy claro sobre el tema de las ideas, porque todos a veces quieren contar cosas y eso es como lo principal, pues. No, respetar mi rol, mi área y no meterme en la tuya. saber comunicarse entre departamentos para que el mensaje se Exactamente. cuente. ¿Cómo llegas aquí a este espacio? ¿Cómo se conoce? ¿Cómo nos conocemos? Bueno, como te dije, nos conocimos fue en los pasillos de la escuela de cine, este, queriendo producir, queriendo hacer y sabiendo que podemos contar uno con el otro según nuestras capacidades geográficas y socioeconómicas. Entonces creo que hay una conexión tanto social, educativa Y y cultural. cultural. Sobre todo lo cultural, porque creo, bueno, aunque vino con el tiempo, nos dimos cuenta sobre el tema de que ambos estamos unidos por el tema tradicional. Creo yo que ese tema tradicional se está viendo ahorita y lo estamos entendiendo así es porque vivimos muy cerca. Entonces es diferente cuando de repente la gente que vive en una zona como Plaza Venezuela ya tiene como un constructo social. Sabes que lo que están viendo, Bellas Artes tiene una manera, Aguasalud todo, pero al ser de repente de otro lado, que hay un mismo lenguaje, los códigos se parecen. Hay un código muy importante. Entonces tenemos como eso como muy marcado. A veces parece que no nos entienden y sí nos entienden. Solo que, claro, entienden que es que eh, estamos cerca y manejamos un tipo de información que de repente otros lo manejan de otra manera y lo entienden de otra manera, hablando sobre los términos. Algo conociéndonos, hablando, indagando sobre nuestra educación, hay algo que impera en ese vínculo, es que un maestro de él, donde él estudió, se formó en la Fundación Vigo, en Petare, en ese momento donde era un espacio que se está sistematizando la cultura de Venezuela. La Fundación Vigo es un espacio de enseñar danza tradicional y toda la parte tradicional, y se logró la sistematización de la cultura. Esa información él la recibió en su colegio, porque el profesor llegó a ser coordinador de la parte de cultura, o directivo de la parte de cultura. Y mi mamá viene a la Fundación Vigo y me llevó para allá a estudiar danza, tambor, cuatro, toda la parte tradicional. Entonces, creo que en ese código de sistematización cultural que sucedió, hay un vínculo entre los dos de claridad hacia lo que queremos hacer. Como, mira, queremos mostrar al venezolano con la estética de una cultura venezolana. Queremos vestir, lograr que se vea en nuestra película un actor con una estética de los diablos de Yares. Entonces estamos indagando en cómo llevar en la actualidad la electrónica, el dubstep, el drum and bass, el hip hop, toda esa modernidad cultural, cómo nosotros podemos agregarle una chispa cultural, una chispa de Venezuela, para lograr transmitir un poco más de la identidad que nosotros visionamos de Guarena, o de Guatire Guarena, y que vivimos en Caracas. ¿Qué hacemos? Entonces, venimos con una información para poder desarrollarnos en la capital. Entonces, por ahí está esa conexión. Tip y recomendaciones a aquellos regresadores eh, que están empezando en este medio. Bueno, primero que te guste el medio. Tiene que gustarte el medio y tienes que investigar sobre qué medio te estás metiendo, pues. Sí, Porque hay gente que le gusta pero no sabe como es el medio. cómo es el medio, cómo son las personas, te tiene que gustar mucho, te tienes que enamorar, tienes que ser una persona constante y sobre todo formarse. La formación educativa es importante. Creo que ese es como lo más y sobre todo algo que voy a recalcar, disculpen, hay un profesor, un gran profesor cubano que me dio clase a mí, se llama Roberto Pérez, que él decía que para hacer arte, y creo que esto es como un tic, un gran tic, para hacer arte sobre todo, pero para hacer cine, hay que tener tres cosas. Hay que tener buen gusto, saber componer y saber de arte, que te guste el arte. Entonces creo yo que, aparte de lo que dije, esos tips. En mi caso creo que
el consejo que le doy a todos es que puedan tener un equilibrio de con quién me relaciono en el medio. Entonces, saber que tienen que crear una comunidad, un equipo de trabajo, donde puedan puliéndose como equipo constantemente en cada producción y a la vez tener la posibilidad de ir vinculándote con otros espacios de vez en cuando, para que puedas aprender diferentes formas de producción. Porque ir a dirigir, hacer cámara en la película de Roman Charbo es muy diferente a hacer cámara en la película de otro director, por ejemplo, la película de Jason, ¿ves? De J-Max. O sea, es muy diferente. Entonces tú tienes que aprender a saber que en todo el medio audiovisual hay muchos códigos, muchas maneras de producir. Y eso te va a ayudar a ti a poder tener la capacidad de ver diferentes lenguajes de producción. Entender que, mira, aquí el técnico o el camarógrafo no le gusta que el micrófono se coloque aquí, pero en otra producción no le paran. Pero si tú estás claro y estás consciente que hay diferentes formas de grabar. Entonces, desarrolla un buen equipo para que cada vez puedan lograr esa película perfecta, sin errores, y intente interactuar con todo el medio para que tengas bastante información y te puedas nutrir como tal. Recomiéndame un libro o una película. Un libro, El arte de la guerra. Y una película sería... ¿tiene que ser aquí o puede ser cualquiera? Goodfellas. Un libro sería Cien años de soledad y la película Oriana de Fina Torres. ¿Qué opinas de este podcast? Mira que es un espacio informativo y de debate, sobre todo de experiencia, que creo yo que el objetivo es dar a conocer y mostrar las personas que hacen producción audiovisual y bueno, su punto de vista sobre cómo se está viendo actualmente todo, cómo llegamos aquí, porque también la pregunta es cómo llegamos aquí, y eso lo estamos hablando ahorita hace ratico, que eh, creo yo que cuando te pones a pensar como que, oye, yo qué hacía en ese momento, estás haciendo lo que te trajo aquí, eso es lo que estás haciendo en verdad. No, este espacio me parece excelente porque, oye, es demostrar que, mira, tras esta imagen existen estos personajes. Atrás de esto que tú ves todos los días, existe un grupo de personas que están ahí y que te aportan, te ayudan a una construcción social o una identidad. Eso que tú dices para que la gente reconozca que la arepa existe en Francia o alguien que lo grabó, ¿sabes? Alguien que replicó esa información y somos un equipo de trabajo. Somos un medio como tú, como Sebastián, como la China, como Jason, como el camarógrafo, que estamos y existimos y hasta cierto punto es un reconocimiento que agradezco muchísimo. Siento que nuestro motivo principalmente es dar a conocer que la realización audiovisual es un equipo y es una comunidad también como lo es los artistas. Entonces veo que no hay ese reconocimiento de podcast. Siempre los podcasts que he visto venezolanos darle el plus al artista, no a todo lo que está detrás de equipo, y eso también lleva una importancia. Entonces, me tomo la tarea de hacer este programa para dar a conocer a muchos realizadores que tienen tiempo dando la cara por este movimiento, y también gente que se está incorporando nueva. Ese es el motivo, la educación a este programa. Redes sociales, amigos, donde podemos ver su trabajo. Bueno, ¿cuál es su proyecto, sus redes sociales? ¿Cuál es su proyecto ahorita en el 2025? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde podemos ver su trabajo? Cuéntenos sobre eso. Bueno, nuestras redes sociales, así tal cual como lo están viendo aquí en esta camisa, nos pueden buscar por @peinetasproducciones. Mi red social es S García Cine. Y la mía es Manaure1. Manaure1, y bueno, para este año tenemos realizado y ya listo un documental sobre el artista plástico Ernesto Ochoa,
que es el que estamos ahorita promocionando y postulando para festivales. Tenemos también un videoclip que va a salir hoy o mañana, ¿verdad? De Henry Vargas, un cover. Y también se vienen como una serie de videoclips también a partir de eso, porque son videos y proyectos que se están haciendo en Guarenas, junto con la organización de Guarena Es, que bueno, ya hemos ido trabajando tanto en eventos como en videos, y bueno, este año también vienen también con otros eventos en organización. También tenemos un interés grandísimo de hacer cine. Estudiamos cine, vamos hacia allá. Le venimos dando la vuelta a todo el panorama audiovisual para saber y a complementarnos en los ejercicios audiovisuales, pero vamos hacia el cine. Estamos como que más seguros de que ya, mira, ya creo que ya estamos, ¿qué más hay que esperar? ¿Qué más? Ya estamos como capacitados para saber contar algo que en verdad logre el objetivo y esa duda que tenemos, ¿no? Entre esta nueva moda y lo que en verdad es. Creo que queremos hacer un cine que logre conectar con el venezolano, que el venezolano se sienta aparte. Lo último, nómbrame 5 directores nacional e internacional que te gustaría trabajar. Bueno, ya dije los hermanos Rodríguez, Luis y Andrés, Omar, Ignacio Márquez y Jackson. Ok, bueno, en mi caso sería Fina Torres, en su momento, en su manera de dirigir, los hermanos Rodríguez. Me encantaría poder participar con J-Max, me parecen que tienen una buena propuesta, poder dirigir con Sebastián García, ¿sabes? Eso para mí, están aquí, tan cerca y quiero dirigir con esas personas. Bueno, hermano y hermana, esto fue todo por hoy. Filkly, la ventana del conocimiento audiovisual, Filkly BNZLA por todas las redes sociales. Estamos en nuestra tercera temporada. Gracias a J-Max Producciones por su colaboración en esta ocasión. Y nos vemos en otro capítulo más con la ventana del conocimiento audiovisual. Hasta luego. Filmclips, ven a descubrir la magia del cine que te hará vivir en el top 9. Filmclips Venezuela, tu guía de audiovisual. Es la ventana que te lleva a lo esencial.